Hola, buenas noches. ¿Cómo está, Luis? Todo bien, profe. Bien, gracias a Dios. Ahí, como le comenté en la mañana, enferma, una gripe, un dolor de garganta, pero vamos a hacer todo lo posible para dar bien la clase hoy. Para luego si podemos iniciar, pues. Ok. ¿Puede ver la presentación, Luis? ¿Puede ver la pantalla? Sí, lo veo. Ok. Bueno, el día de hoy vamos a estudiar la unidad número 2 que se llama el código de Bustamante. ¿Había escuchado anteriormente sobre este código? La verdad, no he escuchado nada de eso. No recuerdo, fíjate. Ok, entonces el día de hoy vamos a estar estudiando de dónde nace este código de Bustamante, cómo se usa, o mejor dicho, usted sabe que todo ordenamiento jurídico, valga la redundancia, pues ordena algo, ¿verdad? O sea, el objetivo de un código es normar diferentes situaciones, darle un, un resultado a las personas en diferentes situaciones. Ese es el objetivo de una ley. El código de Bustamante precisamente viene a dar esas soluciones, posibles soluciones a situaciones concretas que se viven en el día a día en las personas, que tal y como lo estuvimos abordando la semana pasada, Luis, esto está enfocado en situaciones donde está involucrada una persona extranjera. Y al estar involucrada personas extranjeras, pues inevitablemente también van a estar eh, involucrados, perdón, estados, en el sentido de las leyes que protegen a esta persona extranjera. Entonces, el Código de Bustamante viene a ser o a representar uno de los instrumentos jurídicos que tienen mucha importancia en lo que es la armonización del derecho internacional privado. Y esta importancia la tiene en un plano de toda América Latina, porque la mayoría de estos países pues usan lo que es el Código de Bustamante, porque este viene a establecer ese marco común, o sea, esa ley común, por así decirlo, para resolver esos conflictos legales que trastocan y traspasan las fronteras de un país. Entonces, eso viene o es lo que representa en sí el código de Bustamante. ¿Cuál es la importancia? Pues bien, al código de Bustamante también se le conoce como el Código de Derecho Internacional Privado de América. Así también se le conoce, pero lo más común que se utiliza es el término, pues, Código de Bustamante. Es un instrumento jurídico, como ya se lo había comentado, que tiene mucha relevancia para los países de Latinoamérica y tiene muchos propósitos, pero el principal de ello es el unificar, el armonizar todas estas leyes o normas de derecho internacional privado eh, con el objetivo de facilitar la resolución de conflictos. Conflictos que siempre, ¿verdad? Por naturaleza del ser humano, por estar vinculado a su entorno social, siempre los conflictos van a surgir y y más, si hay una persona extranjera con un nacional, se van siempre a enfrentar leyes de distintos países en cualquiera de las materias que nosotros conocemos, ya sea en materia civil, ya sea en materia de familia, ya sea en materia comercial. Entonces, el Código de Bustamante viene precisamente a unificar
todos esos compendios de leyes para poder dar soluciones a casos concretos. Y en esto pues radica la importancia del código. Tenemos dentro de la clasificación de la importancia, la unificación de criterios legales. Pues antes de que existiera el código de Bustamante, cada país latinoamericano pues, aplicaba las normas de su país, o sea, que Nicaragua aplicaba las normas de Nicaragua. Y esto venía a generar un conflicto y a la vez venía a generar una falta de coherencia en fallos judiciales, porque cada judicial resolvía conforme a la ley de su país. Y aquí le muestro un ejemplo de lo que pasaba antes de que existiera el Código de Bustamante. Por ejemplo, dice, un matrimonio celebrado en México podría no ser reconocido en Nicaragua sin reglas claras de reconocimiento de actos extranjeros. O sea, que las personas un nicaragüense que se casara en otro país, al venir aquí a Nicaragua a querer legalizarlo, pues era casi imposible porque no había una unificación de criterios legales. Hoy en día, pues eso no es un impedimento. El hecho de que usted se pueda casar en otro país y después quiera venir a registrarlo, a inscribirlo aquí a Nicaragua. Gracias al Código de Bustamante y los tratados internacionales, pues esas situaciones son posibles de realizar. Luego tenemos la cooperación internacional. En este caso, los tribunales de los países miembros tienen un marco de referencia común, lo que permite resolver conflictos con mayor rapidez y con seguridad jurídica. Un ejemplo de esto sería si un ciudadano nicaragüense adquiere propiedades en Costa Rica y a lo mejor hay un litigio sobre una herencia, entonces los jueces pueden aplicar las normas del código para determinar qué ley es aplicable, ya sea la de Nicaragua, al ser un ciudadano nicaragüense, o las de Costa Rica, al, al, es- por medio de la ubicación de las propiedades, porque si las propiedades están ahí en Costa Rica, entonces el legislador puede definir con qué ley se va a resolver esa situación. Otra de las importancias del Código de Bustamante es que le da protección a los derechos, porque el código pues regula cuestiones como por ejemplo la nacionalidad, la capacidad jurídica, el matrimonio, la adopción, la herencia, garantizando así pues que los derechos de las personas sean respetados, aunque estos no estén físicamente en su país de origen, en su país natal. Y al brindar seguridad jurídica, pues, ¿cómo cómo brinda seguridad jurídica el Código de Bustamante? Pues al establecer normas claras, porque al estar todo claro para todos los países, entonces se va a reducir esa incertidumbre ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué ley me van a aplicar? Eh, ¿Será que estoy en desventaja al estar en un país que no es el mío? Entonces, eso dejó de existir ya con la creación de este código y esto pues viene a generar confianza en los ciudadanos y en los inversionistas extranjeros, porque imagínense que no hubiera protección para los extranjeros, pues en primer lugar nadie viniera a invertir a un país que no es el de él. Pero ¿cómo nació este código de Bustamante? Pues bien, el código tiene sus raíces en el siglo XX, en un contexto histórico en el que América Latina buscaba consolidar una cooperación jurídica y a la misma vez pues económica entre los países que conforman la región de América Latina. Entonces viene a surgir este código como una necesidad de poder establecer un marco jurídico que fuera aplicable
a todos esos países y que pudiera resolver conflictos de derecho internacional privado. Esa es la raíz en el siglo XX y esa fue como la necesidad, el por qué vamos a crear un código de Bustamante. Habían muchos conflictos en aquel entonces y era necesario la creación de esto. Entonces, en 1928 se produce lo que es la Conferencia de La Habana. Y aquí, en esta conferencia, es cuando el código fue promovido por la Conferencia de Derecho Internacional Americano. Y esto se realizó, por eso se llama Conferencia de La Habana, porque se realizó en La Habana, Cuba. Y la idea central, pues, era esa creación de un código que sirviera como base para que todos los países miembros latinoamericanos pudieran tener un ordenamiento que fuera capaz de resolver los conflictos que estaban en esa época. Luego tenemos el de dónde nace la palabra Bustamante. Aunque el nombre oficial del código se debe al jurista Carlos Calvo, él, él es él fue como el que lideró la idea. La figura del Código de Bustamante se asocia con Antonio Sánchez de Bustamante, precisamente porque él fue el presidente de la conferencia que se produjo en La Habana, Cuba, y fue uno de los principales impulsores para que hoy en día pues tuviéramos este código. Entonces, ¿cuál fue el aporte que hizo Bustamante con la creación del código? Promovió la idea de armonizar normas para facilitar esa cooperación jurídica entre los países del continente. Y ya en el 17 de febrero de 1928 se realiza lo que es la adopción oficial del código. Fue adoptado oficialmente. Al inicio, pues no todos los países lo ratificaron de una sola vez. Algunos lo hicieron años posteriores, por ejemplo, Nicaragua lo ratificó como parte de su compromiso de integración regional y de modernización de un sistema jurídico. Y a lo largo de los años, pues algunos países han adoptado ciertas normas del código a sus legislaciones internas, mientras que otros solo lo aplican de forma parcial. Un ejemplo histórico que le coloco aquí dice, antes de la creación del código, un ciudadano argentino casado con una nicaragüense podría enfrentar problemas legales para que su matrimonio fuera reconocido en Nicaragua. Con la entrada en vigencia y la ratificación de Nicaragua al Código de Bustamante, ya se establecían criterios claros para que tanto Argentina como Nicaragua pudieran reconocer este acto jurídico como es el matrimonio. ¿Cuáles pueden ser algunos problemas del derecho internacional que se pueden identificar? Bueno, el Código de Bustamante surge precisamente pues para darle respuesta a todas esas situaciones, a todos esos problemas de derecho internacional privado y entre los más importantes destacan el conflicto de leyes, o sea, el decidir qué ley se va a utilizar en qué caso. Si un nicaragüense hereda bienes en México, entonces ¿qué ley se aplica? Si la ley nicaragüense o la ley mexicana. Entonces el código establece criterios claros, aplicar la ley del país donde se encuentre el bien para bienes inmuebles y la ley del país de residencia del causante para bienes muebles. O sea que, en el ejemplo que yo le estoy dando de un nicaragüense que va a heredar bienes en México, habría que ver si los bienes que va a heredar son bienes inmuebles o si son bienes muebles, porque si son bienes inmuebles, entonces se aplica la ley del país donde se encuentran esos bienes inmuebles, que sería México. Pero si son bienes muebles, entonces se aplicaría la nicaragüense. Eso lo dice el Código de Bustamante. Luego tenemos los reconocimientos de actos extranjeros. Antes del Código
Los tribunales, los jueces de cada país podían no reconocer actos jurídicos que no fueran realizados dentro de su país. Y esto, pues, obviamente, ¿verdad? Generaba inseguridad en las personas. Por ejemplo, un contrato de compraventa que haya sido celebrado en Panamá podía no ser válido en Honduras por el simple y sencillo hecho de que no se realizó en Honduras. Entonces, el código establece reglas de reconocimiento y también de ejecución de los actos de las sentencias, garantizando su validez en otros países. O sea, de esta manera, si hay un contrato de compra-venta que se celebró en Panamá, puede tener reconocimiento y puede ser válido en Honduras. Luego tenemos conflictos de nacionalidad. Por ejemplo, un niño que nace en Costa Rica, que sus padres son nicaragüenses, podrían no tener su nacionalidad reconocida automáticamente. Pero el código viene a clarificar estas situaciones evitando conflictos entre países. Y es ahí donde nace también la parte de que los hijos pueden otorgarle la nacionalidad a los padres, pues por el simple hecho, ¿verdad?, de haber nacido en otro país. La capacidad jurídica y derecho de familia. Ese era otro problema que había antes del código. eh, con respecto a la variabilidad en lo que respecta a la capacidad jurídica y a las normas de familia. Por ejemplo, con el tema de la mayoría de edad, que muchos países decían de que la mayoría de edad era a los 18 años y otros era a los 21. Y no nos vamos a ir muy largo porque nosotros, al menos en Nicaragua, antes de la entrada en vigencia del Código de Familia, aquí teníamos ese tipo de problemas porque habían dos situaciones. O sea, que para con respecto a la mayoría de edad, o sea, para las mujeres era a los 18 años y para los varones hasta los 21. Hoy en día, nuestro código de familia señala que tanto el hombre como la mujer, después de los 18 años, pues alcanzan esa mayoría de edad. Bien. La protección de los derechos patrimoniales era otra de las problemáticas. El código también atiende problemas relacionados con temas de herencias, todo lo que tenga que ver con temas de sucesiones y también de propiedad. Por ejemplo, si un ciudadano extranjero fallece en Nicaragua y deja bienes a su familia en otro país, entonces el Código de Bustamante indica qué leyes se deben de aplicar para poder garantizar los derechos a esos herederos. Y también el código habla de derechos adquiridos. El concepto de derechos adquiridos es uno de los pilares del derecho internacional privado. Y el concepto en sí de derechos adquiridos, podemos decir que son aquellos que una persona ha obtenido de forma legítima bajo la vigencia de una determinada ley y que por tanto deben ser respetados incluso si esa ley deja de aplicarse o si la persona se traslada a otro país. Vea qué interesante es este concepto de un derecho adquirido, o sea, algo que la ley te otorga. Y aunque vos no y aunque vos te traslades a otro país, ese derecho siempre lo vas a tener. Dentro de los derechos adquiridos tenemos garantiza estabilidad jurídica, o sea que asegura que los individuos no pierdan derechos por cambios repentinos en la legislación. Favorece la movilidad internacional. Esto viene a facilitar que las personas viajen, que las personas residan o que las personas hagan comercio en distintos países sin el temor de perder lo que ya han ganado. Y a la misma vez viene a impedir arbitrariedades porque evita que los estados le nieguen a estas personas los efectos que pueden producir eh, en los países donde ellos vayan a viajar. Ejemplos prácticos de esto tenemos el matrimonio en el extranjero.
Una pareja nicaragüense que se casa en Costa Rica, siguiendo las leyes de Costa Rica, al regresar a Nicaragua, ese matrimonio debe ser reconocido como válido, aunque la forma de celebración difiera un poco de lo que dice nuestra ley nicaragüense. Usted sabe que el Código de Familia señala cómo es que se debe de realizar la ceremonia del matrimonio. Entonces, el hecho de que Costa Rica tenga quizás un poco más de formalidad o quizás sea un poco menos formal, pero al fin y al cabo es un matrimonio. Por lo tanto, Nicaragua está obligado a inscribirlo y a reconocerlo aquí. La adquisición de propiedad. Un salvadoreño compra un terreno en Nicaragua. Aunque después cambien las leyes de propiedad para extranjeros, el derecho adquirido de este salvadoreño sobre el terreno no puede ser desconocido. Y esto es lo que le llamamos derecho adquirido. O sea, un derecho que voy a adquirir no te lo van a poder quitar aunque vos no seas de ese país. Pero si lo adquiriste mediante la vigencia de una ley, no te la pueden quitar. La nacionalidad de los hijos. Un niño nacido en Panamá de padres nicaragüenses adquiere la nacionalidad panameña por jus soli, o sea, por el derecho de suelo. O sea, si el niño nace en Panamá, aunque los padres sean nicaragüenses, el niño es panameño. Y aunque se mude a Nicaragua ese niño, esa nacionalidad no puede ser negada porque ya es un derecho adquirido. En definitiva, pues el principio de los derechos adquiridos busca evitar injusticias y poder dar continuidad a la vida jurídica de las personas más allá pues de las fronteras nacionales. Luego tenemos el sistema nicaragüense de derecho internacional privado, que es el sistema que nosotros debemos de manejar. Este está compuesto por normas dispersas en distintos códigos y leyes ordinarias, así también por tratados internacionales que Nicaragua ha ratificado. Y a diferencia de otros países que han tenido como propósito el unir todas las reglas en un código de derecho internacional, Nicaragua se mantiene en un sistema mixto y fragmentado, es decir, pues de que tiene las leyes ahí medio dispersas, ¿verdad? Este sistema responde a tres ejes principales, que son la determinación de la ley aplicable, la competencia de tribunales y el reconocimiento y ejecución de actos y sentencias extranjeras. ¿Dónde podemos ubicar a las leyes del derecho internacional? Pues en Nicaragua, el derecho internacional privado no se encuentra reunido en un solo cuerpo normativo. Ya le había dicho, están un poco dispersas y lo podemos encontrar en el Código Civil, porque regula la capacidad de las personas, porque regula la figura del matrimonio, la filiación, los bienes. Lo encontramos en Código de Comercio, porque aborda temas como contratos internacionales, sociedades mercantiles, con socios extranjeros. Y lo encontramos en la Constitución política, porque ahí es donde se establecen principios generales, se establecen derechos de protección a los nacionales y también a los extranjeros. Ahí también abarca el tema del reconocimiento de los tratados internacionales. Y por último, pues el tratado internacional, como es el Código de Bustamante, como son los convenios bilaterales sobre extradición, sobre asistencia judicial, sobre reconocimiento de sentencia, que es lo que conocemos, ¿verdad? El trámite del exequatur, por ejemplo. Entonces, un matrimonio celebrado en otro país se regula por el Código Civil nicaragüense en cuanto al reconocimiento en Nicaragua. Si se trata de un contrato mercantil entre empresas de distintos países, entonces el Código de Comercio da las reglas aplicables. En cuanto a los bienes, el régimen de bienes en el derecho internacional privado nicaragüense se puede distinguir entre bienes inmuebles y bienes muebles. Entonces, se aplica la ley del lugar donde se encuentra cuando se trate de bienes inmuebles. Ya le ponía el ejemplo, ¿verdad? Que si un nicaragüense le da una finca en Honduras, entonces
todo lo que conlleva a esa herencia, a la transmisión y a la validez de esa herencia, se va a regular por la ley hondureña. En cambio, si es un bien mueble, o sea, un bien que se puede, que perfectamente lo podemos mover, ya sea un vehículo, ya sea una moto, ya sea una computadora, una refrigeradora, eh, semovientes, todo lo que implique bienes muebles. Entonces, la ley aplicable es la del domicilio o la residencia habitual del propietario. Entonces, si posee un vehículo comprado en Panamá, pero la persona vive en Nicaragua, entonces la ley aplicable es la nicaragüense. Esto es fundamental porque los bienes, al estar vinculados a un territorio, no pueden escapar de las leyes que los gobiernan, y eso es algo muy, muy importante, conocerlo. Hay obligaciones, temas de obligaciones, temas de sucesiones y temas de ejecución de sentencias dentro del derecho internacional privado en Nicaragua. Cuando hablamos de las obligaciones internacionales, estamos hablando, por ejemplo, de contratos, estamos hablando, por ejemplo, de préstamos o deudas. El sistema nicaragüense se basa en estos dos principios. El primer principio es la autonomía de la voluntad, que este principio de autonomía de voluntad establece que lo que las partes contraten es ley para ellos. Y luego la ley del lugar del cumplimiento. Si ninguna de las dos partes pactó en el contrato qué domicilio, en qué domicilio es que se va a aplicar, en qué ley es la que se va a aplicar en caso de cumplimiento. Si no se pactó nada, entonces se debe de aplicar la ley del país donde se va a ejecutar el contrato. En temas de sucesiones, pues yo ya le había mencionado si se trata de bienes inmuebles o de bienes muebles. De ahí va a depender qué ley se va a aplicar. Y el tema de la ejecución de sentencia, este tema es un tema bastante importante porque para que una sentencia extranjera tenga efectos, debe de pasar un procedimiento en la Corte Suprema de Justicia que se le conoce como el exequatur, que es un trámite de homologación, donde en este caso, pues el tribunal revisa que la sentencia cumpla con todos los requisitos establecidos para poder darle, como dicen, el check, o sea, el visto bueno a esa sentencia y pueda ser reconocida acá en Nicaragua. Debe de haber sido dictada por un tribunal competente. Debió ese proceso haberse respetado el derecho de defensa y el principio del debido proceso. Esa sentencia no debe ser contraria al orden público nicaragüense y debe de existir reciprocidad entre Nicaragua y el país de origen de la sentencia. Es un proceso eh, no muy complicado, pero que sí puede llevar tiempo el proceso del exequatur. Siempre y cuando usted cumpla con todos los requisitos se puede realizar. Y la aplicación de leyes extranjeras, pues el derecho internacional privado nicaragüense reconoce que en algunos casos pues, los tribunales nacionales deben aplicar leyes extranjeras cuando la situación lo amerite. Por ejemplo, la invocación por las partes. La ley extranjera debe ser invocada por las partes o reconocida por el tribunal. No debe de vulnerar el orden público interno. Se aplica cuando hay un vínculo real con el país extranjero, por ejemplo, un contrato celebrado allí, la residencia del causante o, por ejemplo, la ubicación del bien. Hay algunas excepciones en el sistema nicaragüense porque no siempre es posible aplicar la ley extranjera o reconocer actos y sentencias extranjeras, no siempre es posible. Entonces, el sistema del derecho internacional privado nicaragüense prevé ciertas excepciones para proteger el interés nacional y la coherencia jurídica interna. Y tenemos el orden público internacional. Cuando la aplicación de una ley extranjera choca con los principios fundamentales de nuestro derecho nicaragüense, entonces ahí hay una excepción. Ejemplo, derechos humanos, de igualdad ante la ley, prohibición de esclavitud.
Entonces, todos estos temas que son principios fundamentales aquí en Nicaragua, si la ley extranjera choca con estos principios, no se aplica. Lo mismo ocurre con el fraude a la ley. Si las partes intentan evadir la aplicación de la ley nicaragüense, escogiendo una ley extranjera de manera artificial, también es una excepción al sistema nicaragüense. Lo mismo cuando hay incompatibilidad con los derechos adquiridos, que fue lo que le expliqué anteriormente, y la falta de reciprocidad. Si el otro país no reconoce actos o sentencias nicaragüenses, entonces Nicaragua no va a aceptar las de ese país. O sea que esto es recíproco. Por eso se llama tratado internacional, porque se supone que los países van a reconocer y van a respetar las leyes. Entonces, si no hay reciprocidad para un país, no, este no lo va a realizar también. Y ahí le muestro unos ejemplos prácticos de excepciones. Por ejemplo, dice que atañen el orden público. Un contrato celebrado en un país que permite intereses usureros, por ejemplo, del 100% mensual, jamás va a poder ser reconocido acá en Nicaragua porque estaríamos violando el orden público. O, por ejemplo, los matrimonios prohibidos. Una pareja viaja a otro país para casarse bajo una norma que permite matrimonios prohibidos en Nicaragua, como por ejemplo los matrimonios entre parientes cercanos o personas del mismo sexo. Entonces, esa unión no va a ser reconocida en el país porque no está regulado o estipulado dentro de lo que es el orden público nicaragüense. Entonces, a eso es lo que nosotros conocemos como las excepciones, o sea, cuando no se aplica el derecho internacional privado porque va en contra de lo que Tengo una dice pregunta, profesora. nuestra ley. Dígame. Con respecto a que había, como dice usted, la parte de la aplicación de la ley, pues Bien. eh, aquí en el caso de Nicaragua existe una que se llama Ley de Agentes Extranjeros, Ujú, pues te establece que toda persona que trabaje en una ONG es declarada como agente extranjero. Se ujú. puede aplicar el Código Internacional Privado en este caso. Si el hecho de trabajar para una ONG, no, porque lo que tiene que declararse como persona extranjera es la asociación como tal. Eso es lo que me está diciendo. Bueno, lo que decía es que, por ejemplo, si la persona es nicaragüense, pues, Ujú. pero trabaja para una ONG internacional y el Ajá. país, el Estado lo declara como agente extranjero a esta ONG, el cual establece que la persona nicaragüense deberá regirse a la ley de agente extranjero, pues. Ujú. Sí. Que si le rige el código de Bustamante, dice usted. Exactamente, que se te puede aplicar a la solución de conflictos tanto el nicaragüense que trabaja en una ONG internacional y el Estado de Nicaragua le aplica a esta ONG que te inscriba como agente extranjero y que esta persona no tendrá los derechos que tiene un nicaragüense, como dice la ley de agentes extranjeros, según lo que tengo entendido. Bueno, en primer lugar, si una persona sí puede ser considerada agente extranjero, ¿verdad? Pero si estas personas pues realizan, por ejemplo, actividades políticas o, por ejemplo, financiamiento en el país en nombre de organizaciones o intereses extranjeros, solo así Nicaragua lo puede considerar como un agente extranjero. Y si lo considera agente extranjero, entonces ahí va a tener un marco legal aquí en Nicaragua, porque hay una ley específica para la regulación de agentes extranjeros. ¿Qué va a implicar esto? Van a haber responsabilidades para él, porque debe declarar periódicamente los fondos que recibe del exterior, va a estar sujeto a diferentes supervisiones, ya sea
auditorías, ya sean supervisiones estatales. Entonces, va a tener un trato según el ordenamiento que exista para ellos. En este caso, como está regulado en Nicaragua, entonces se va a aplicar la ley de aquí, porque hay una ley que lo regula. Pero en este caso, como he escuchado yo también que aquí hubo nicaragüense, digamos, se le quitó la nacionalidad aquí en Nicaragua y tiene otra nacionalidad en otro país. Bueno, pues ese tema de las nacionalidades que quitan acá en Nicaragua, usted sabe que corresponde ya a temas políticos, por así decirlo. Sí, Y pero o sea, se puede aplicar perfectamente el código Bustamante, ahí mismo también en la solución en este podría conflicto, ser pues. sí, podría ser un derecho adquirido, lo que estábamos hablando de las nacionalidades, ¿se acuerda, verdad? De este tema. El hecho de que yo tengo una nacionalidad, eh, puedo abocarme a a ese derecho adquirido porque no me lo van a quitar. Es de que impide arbitrariedades, por ejemplo, la nacionalidad de los hijos. Entonces sí puede aplicarse el derecho adquirido, porque fue con una ley que estaba vigente al momento de adquirir ese derecho. Pero si una vez lo reforman esta ley, digamos, y dicen, no, ya no tener la nacionalidad, a pesar que lo adquiriste, Pues realmente no se debería, no se debería. Según el Código de Bustamante no se debería. Que llegue a pasar, pues esas ya son otras cosas. Y usted ya debe, pues, de saber más o menos cómo funciona esto, ¿verdad? Pero legalmente, pues, no se debería de hacer, porque es un derecho ok, adquirido. perfecto, no tengo ninguna pregunta. Ok, Luis. Bueno, entonces le explico. Va a haber una tarea que ahorita terminando la sesión yo la voy a subir al repositorio. Esa tarea ya corresponde a al primer acumulado de la tutoría. Necesito que las tareas se envíen a más tardar un día antes de la próxima sesión. Es decir, tiene hasta el día martes de la próxima semana para enviarme la tarea, ¿ok? Ok, perfecto, pero todavía no está habilitada la sesión todavía en la Todavía plataforma. no está habilitada. Miren, yo ayer hablé con la profe y me dijo de que lo iba a solicitar. Seguramente, pues con tantas cosas, ¿verdad? Que tiene, se le habrá olvidado o a lo mejor ya lo hizo, pero a lo mejor él no se ha habilitado. De todas formas, yo se lo voy a mandar por WhatsApp también para que vayamos trabajando por ahí. Y cuando ya lo habiliten, entonces yo solo subo el material. Oye, Sí, porque estaría mejor que me lo mandara por WhatsApp para seguir trabajando toda esta semana, claro que tarea. sí. Es más, esta información yo se la voy a mandar ahorita al WhatsApp. No se preocupe. Ok, está bien, gracias. Dele, pues buenas noches. Igualmente, profe.